del Evangelio de San Juan, del 1 al 12. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, hermanos. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo voy a leer la primera estrofa y usted lee la segunda. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Todos el 12. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Toma su asiento, hermanos. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová nos ha ungido. Y cuando Él le unge a usted, cuando Él pone ese sello, cuando Él pone ese aceite sobre usted, usted va a hacer la obra del Señor. Y dice Isaías: ¿para qué me ungió el Señor? Isaías dice: para predicar las buenas nuevas a los abatidos. Para predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar los corazones quebrantados. Dice, para predicar las buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón. A publicar, dice, el año de salvación. Darle libertad a los cautivos, a los presos, apertura a las cárceles. Y dice usted: nosotros no estamos en una cárcel, pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña, hermanos, como este joven, él no estaba en una cárcel, sino dice la palabra del Señor que este joven nació de nacimiento. Cuando nació, él nació ciego. Él no nació viendo, él le faltaba la vista. Y lo curioso de esto es que dice: ve y lávate en el estanque del Siloé, que traducido quiere decir enviado. Entonces el Señor envía a su mensajero. El Señor envía a alguien para darnos las buenas nuevas, para darnos libertad, dice, para publicar la buena voluntad, para que los que están quebrantados, los que traemos corazones rotos. Yo no sé de usted, pero yo sí traía un corazón roto cuando yo vine a los pies de Cristo. Y gracias a que hubo alguien, dice su palabra: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán, dice, si no hay quien les predique? Entonces vemos nosotros, hermanos, que necesitamos del evangelio de poder, de este evangelio que transforma, de este evangelio que cambia vidas, de este evangelio que da vida al que no tiene vida, como su servidora. Gracias a este evangelio de poder,
ahora yo puedo decir, hermanos, que mi corazón se ha sido restaurando y restaurando, y no es de la noche a la mañana. El corazón, hermanos, lo traemos tan roto, tan quebrado, tan dolido, tan lleno de cosas, hermanos, que solamente el poder de Dios puede sanar. Y me agrada a mí porque él dice, respondió cuando le dijeron estos hombres aquí que lo criticaban, porque comenzamos aquí, hermanos, dice que a Jesús pasando, dice aquí, preguntando a sus discípulos, diciendo, ¿quién pecó? Él dijo, no, él no pecó, ni sus padres pecaron. Pero el 11 está diciendo, hermanos, que aquel hombre que se llama Jesús, quiere decir que en el nombre de Jesús hay poder. Que en el nombre de Jesús hay poder, hermanos. Que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, debajo de la tierra y en las profundidades de la mar. En el nombre de Jesús, hermanos, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino a través del nombre de Jesús. Y nosotros creemos que en el nombre de Jesús hay poder. Porque hay autoridad, es poder, es autoridad, es dunamis. Hermanos, dice la palabra y le dijo, ve al Siloé y lávate. Porque cuando venimos a la presencia del Señor, estudiamos esta tarde que en el lavamiento de la palabra, que en el lavamiento de esta palabra, porque Cristo, hermano, es el agua viva. El agua viva que le da a una persona que andaba sin Dios, sin esperanza, y le dijo, dame de esa agua para no tener sed nunca jamás. Y esta agua, hermanos, que le dio a beber, dice que esta agua hizo que esta persona corriera afuera y le dijera, vengan y oigan lo que este hombre me ha dicho. Entonces vemos aquí que esta palabra tiene mucho poder y autoridad. Entonces, hermanos, dice que era un día de reposo. Un día de reposo que Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. El 15 dice que volvieron pues a preguntarle también al fariseos cómo le habían recibido la vista. Y él dijo, él puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. El lodo no tiene la eficacia, hermanos. El lodo no tiene el poder. ¿Sabe lo que tiene el poder? Es que usted se conecte con el que hizo el lodo. Con el que hizo el lodo, hermanos. Porque cuando usted se conecta con él, decía ayer una joven, yo necesito saber que Dios va a obrar en este caso. Y le digo, desde el momento que tú le pediste a Dios y confiaste en él, hermana Margarita decía, que confiemos en él. We trust in the Lord. Que confiemos en Dios. Que confiemos en Dios. Porque cuando confiamos en él, hermanos, no hay nada imposible para él. Dice que todo es posible a aquel que cree. Y vamos a mirar por la escritura. Dice que entonces algunos de los fariseos de este hombre, dice, no procede de Dios. Estos hombres siempre trataban de minimizar, de ridiculizar, de quitarle el soberanía y el poder a Dios. La gente religiosa quiere, hermanos, cualquier cosa, minimizar al Hijo de Dios. El hombre de Dios se tiene que sostener y pararse fuerte en la roca, porque nadie los puede mover. ¿Por qué, hermanos? Porque usted ha creído en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, dice, pues este hombre es pecador. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Decía. Y había disensión en ellos, porque decían que Jesucristo era un hombre pecador. Lo conocían, sabían quién era él. Así como usted y como yo, su casa, dijo el Señor, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división a la casa. Porque cuando la hija anda mal, cuando el hijo anda mal, cuando la esposa está mal, cuando la esposa está mal, o el esposo, o viceversa, o el compañero de trabajo, y usted le dice la verdad, ¿sabe qué? Ya no quiere nada con usted. ¿Y sabe qué dicen? Usted perdió la mente, usted ya cambió de religión.
¿Por qué? Porque no le gusta que diga la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, hermanos, esto dice, volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Este hombre sabía que Jesucristo era el Mesías, el enviado, que Él era el que iba a venir para, la gente esperaba uno que le quitara los impuestos y todas esas cosas. No, hermanos, nuestro reino es espiritual. Nuestra morada está en los cielos. Nuestra morada no está aquí en la tierra. Por eso mismo buscar las cosas de arriba, porque aquí te parece que nosotros tenemos la vida eterna y estamos en Cristo. Nuestra vida debe de estar escondida en Cristo Jesús. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él que te abrió los ojos? Le dijo que es un profeta, porque los judíos no creían que él había sido ciego. Estos no querían mirar que el Mesías, Yeshua, Dios con nosotros, Emmanuel, Él el que andaba haciendo estas maravillas, estos milagros. Dijimos al principio, ¿quién fue el que pecó? ¿Fue él o sus padres? No, es para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que levantemos el nombre de Dios en alto a través de nuestras pruebas, a través de nuestras luchas, a través de nuestras necesidades, a través de nuestro pecado, a través que andamos en el valle de la sombra. Es para que el nombre de Dios sea levantado, hermanos, y la gente crea que hay un Dios vivo y que no está muerto. Mire, y los judíos no creían que él había sido ciego. Dice que había recibido la vista. Y llamaron a sus padres y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? Sí, dijo, este es vuestro hijo. ¿Y qué decís, que nació ciego? ¿Cómo puede ver? ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres le respondieron, sabemos que él es nuestro hijo, le dijo, pero ¿cómo ve ahora? Nosotros no lo sabemos, quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco sabemos qué edad tiene, preguntarle a él. O sea, ¿y sabe por qué? Ahí vamos a encontrar la respuesta. Porque ellos tenían miedo a ser expulsados. Y muchas veces tú y yo no queremos decir en el trabajo, no queremos decirle a un familiar por no perder la amistad, o al patrón por no perder la relación, o que nos quiten, nos corren de trabajo. ¿Por qué? Porque nos van a expulsar. A miren, dice el 22, dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Reyes, que Él es el Príncipe de Paz, fue expulsado de la sinagoga. Imagínense, ellos lo que estaban temiendo es que ellos no fueran a divulgar el nombre de Jesús, porque cuando usted proclama el nombre de Jesús, hermano, la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. Y dice esto, hermano, ¿qué edad tiene? Pregúntenle. Entonces el 24 dice, volvieron a llamar al hombre. Estos fariseos no estaban conformes con la respuesta que ya les había dado los padres. No estaban conformes con la respuesta que le había dado el ciego. Dice que le dijeron que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, primero decían que él era un pecador, que él no era profeta. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Mire qué maravilla, hermanos. Qué maravilla que nuestro Dios se compadece del quebrantado. Qué maravilla que el Señor se compadece del que está esclavizado. Qué maravilla que el Señor se compadece el que tiene temor. Qué maravilla que el Señor se compadece de aquel que hemos estado en opresión, que tenemos debilidades, que estamos fracasados, que estamos desahuciados. Qué bueno que el Señor se compadece de eso, hermano, porque dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí para proclamar las buenas nuevas, para dar, dice,
nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a vendar los corazones afligidos, hermanos. Dice la palabra del Señor, y le injuriaron: tú eres su discípulo. Nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Él, a ese escucha. Fíjese, qué cosa más grande, le digo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay una diferencia en ser un pecador y ser una persona obediente y escuchar la voz del Señor cuando el Señor le está ordenando algo, porque podía haber dicho: no, pues yo pensé que me iba de una vez a abrir la vista, pero Él le dijo: ve y preséntate al Siloé, al enviado. Y fue y se lavó en el Siloé, que era el enviado. Era Cristo Jesús, el Mesías, el Dios omnipotente, el todopoderoso, el santo, santo, el santo de Israel. Sí, denle un aplauso, hermanos, porque usted y yo, cuando estemos en la presencia de Él, eso es lo que vamos a estar haciendo, como los querubines, como los serafines, como los ángeles, como los arcángeles, adorando al que vive y permanece por los siglos de los siglos, al que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí y por aquellos que todavía no se han acercado. Él está siempre, hermanos, clamando día y noche. Él no adormece, Él no se cansa con cansancio, pero sí ama al pecador. Dice su palabra que desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si no viniera de Dios, nada podría ser. Respondiendo, y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Yo quiero decirle que el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué? Hermanos, por eso traje mi lámpara. Íbamos a atar a Genoveva, pero dije: no, pobrecita, siempre la hemos atado. Porque la lámpara, hermano, alumbra toda oscuridad. Y hay tinieblas, tienen que salir. Señor es la luz del mundo, y tú eres la luz del mundo, y el que anda en la luz del mundo sabe a dónde va. El Señor dijo: yo vine a hacer la obra del que me envió. Y cuando usted vino a hacer la obra del que envió, usted tiene que alumbrar en la oscuridad, porque ahí en la oscuridad está lo oculto. Allí en la oscuridad, y usted más alumbra y más alumbra, dice que las tinieblas no pueden prevalecer cuando la luz entra. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo alumbra más fuerte, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor. Mira que dice aquel pobre que estaba enfermo 38 años, hermanos. 38 años, y él esperaba que cuando el agua se movía, dice, y que bajara un ángel para que lo llevara. No hay quien me meta. Y el Señor le dijo, cuando Jesús oyó la enfermedad de este pobre hombre de 38 años, dice que él, hermanos, le dijo: levanta tu lecho, toma y anda. Y el hombre comenzó a glorificar al Señor. Comenzó a alabar al Señor, hermanos. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y quién es la luz? En Él estaba la vida. ¿Quién era? En Él estaba la vida: Jesucristo, el Mesías, el que al principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, dice la palabra del Señor. En Él no hay variación, Él no cambia. Si Él dijo: te voy a sanar, te voy a sanar. Si Él dijo: te voy a libertar, te voy a libertar. Si Él dijo: yo soy tu proveedor, yo voy a cuidar de ti, yo soy tu padre, tú eres mi hija, mi hijo, yo te voy a consolar. Él dijo: yo te voy a hacer las cosas que el hombre afuera
no nos ha hecho. Por eso dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ungió para libertar al que está atado. Hermanos, por eso dice su palabra: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. La luz, la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. ¿Quién es la luz? Tú eres la luz, hermanos. Dice su palabra de Dios. Vamos a ir aquí al libro decía la hermana Genoveva ayer. Leamos la palabra. Vamos a leer, hermana Genoveva. Vamos a abrir aquí en el libro de Lucas, capítulo 6. Dice el libro de Lucas, capítulo 6, hermanos, que Jesucristo, aquí, hermanos, Él estaba siempre en la sinagoga. El capítulo 6 estaba, dice, siempre enseñando. Y yo le voy a leer aquí en el 2, dice que algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ni aún has leído, fíjese, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer. Y le dijo: si no solo los sacerdotes pueden comer de ese pan, pero comió y dio también a los que estaban con él. Y dice, él le dijo: el hombre, el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. En otras palabras le estaba diciendo, porque dice que había un hombre de una mano seca allí y ellos estaban viendo cómo lo acusaban, cómo miraba qué iba a hacer en el día de reposo. Y dice la palabra de Dios que le dijo al Señor: levántate, ponte de pie. Y dice que cuando él se puso de pie, él les hizo una pregunta y ellos le dijo: ¿es necesario o es bueno hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Es bueno salvar una vida o darle muerte a alguien? Hermanos, porque Él vino a cumplir la ley, Él la vino a cumplir, pero Él estaba diciendo: si tú ves en necesidad a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, en día que estemos celebrando como ahora, y tú necesitas estar ahí con esa persona para ayudarle, al Señor no te va a condenar, porque está violando el día del Señor. Al contrario, dice que los levitas pasaron, el sacerdote pasó, pero alguien se detuvo con un hombre que lo habían golpeado, lo habían herido, lo habían dejado casi muerto. Y este samaritano, que ni era, fíjese, porque los samaritanos con los judíos no tenían relación, eran enemigos, dice que él se paró, lo vendó, le puso vino y dice el aceite, le puso a él y lo llevó al mesón y se sacó los denarios y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar para que cuando venga yo de regreso, lo que tú hayas gastado te lo voy a pagar de nuevo. ¿Y quién fue el que hizo la misericordia? El samaritano. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor quiere que nosotros no nos hagamos tan religiosos. Señor quiere que ya dejemos la religiosidad, que nosotros nos hagamos, que seamos concienzudos cuando haya la necesidad, que nosotros miremos por aquella persona. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús estaba esperando y le dijo al hombre: ponte en pie, levántate, extiende tu mano. Y la mano estaba seca, dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Lucas, verso 9. La mano de este hombre estaba seca, hermanos. ¿Y qué hace una mano seca? Yo cuando trabajaba en esos lugares miraba a una persona que le cae gangrena, como una señora que la llevaron, le cortaron la pierna. Y yo miraba a otro señor que llegó con brazos y manos y le cayó gangrena y ya no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene sangre, no le circula, no tiene movimiento, no tiene nada. Y el Señor dice que le dijo: extiende tu mano. Y en el momento cuando él extendió su mano, fue restaurada. ¿Por qué, hermanos? Dice el Señor. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué es lícito en el día de reposo? ¿Hacer el bien
o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Os haré yo también otra pregunta, le dijo. Y diré, ¿con qué autoridad el Hijo de Dios hace las cosas que hace? Le dijo, ¿sabe qué? ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Era del cielo o era de los hombres? Y respondieron. No quisieron responder. Les decimos, si es del cielo, dirá, ¿por qué no lo creíste? Y si dicen, fue del hombre, tenían al pueblo porque sabían que Juan era un verdadero profeta de Dios. Y no respondieron. Le dijo el Señor, y tampoco yo les voy a responder con qué autoridad hago las cosas. Hermanos, usted y yo tenemos algo. Y nosotros, hermanos, tenemos que usar esa luz. Yo traje esta lámpara para que usted no se le olvide que usted es una lámpara. Yo soy una lámpara. Aquí no solamente una persona o dos. A cada quien de usted le dio el Señor dones y habilidades. Y le dijo que usted es la lámpara, que usted es la que tiene que alumbrar en la oscuridad, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que allá en el libro de Lucas, vamos al libro de Lucas para que leamos Biblia, dijo la hermana. Gócese, hermana, porque vamos a leer la santa palabra. La santa palabra nos enseña, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 13. Ahí vamos a mirar nosotros esta mujer. Dice que enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y a mí me agrada porque el Señor siempre estaba enseñando la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros, decía mi hermana Margarita, seamos oidores. Dijo hacedores y no solo oidores. Yo me fijé, yo cuando usted pasa aquí, yo absorbo, hermanos, yo absorbo su mensaje, yo absorbo lo que usted habla y me lo echo a la bolsa. Lo que dijo el Señor, lo que te convenga, échatelo a la bolsa, lo que no, tíralo. ¿Y sabe qué? Yo oí cuando ella dijo, el Señor quiere que seamos no oidores. Decía el Apocalipsis, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor quiere que nosotros seamos hacedores. Verso 10 dice que Jesús enseñaba lo mismo que estaba haciendo allá con el hombre de la mano seca. Igualmente, hermano, lo mismo que estaba haciendo con este ciego que no nació ciego de nacimiento y que siempre querían acusarlo, siempre querían hacer con él, hermanos, matarlo, en otras palabras. Dice que había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. En otras palabras, siempre se estaba quejando porque algo le dolía, algo estaba cargando, algo estaba ella, hermanos, que no podía ya con ese problema. El problema estaba allí y el problema no la soltaba. Pero el Espíritu de Jehová me ungió a mí para proclamar buenas nuevas. Y que se le dé, dijo, a los quebrantados de corazón, que se les dé sanidad. Que se le abran las puertas a los que están cautivos, a los que están presos. Porque, hermanos, déjeme decirle que usted ve a la persona, pero usted no sabe lo que anda cargando esa persona. Usted ve a la persona caminar, actuar, hablar, pero usted no sabe realmente lo que anda cargando esa persona. Y el Señor en esta tarde quiere que nosotros, hermanos, así como este ciego que dijo el Señor, pues yo no sé si es pecador o no, pero una cosa sé, que a mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos con su misericordia, hermanos. Fue la bondad de Dios. No porque sea mejor ni porque haya hecho, no.
Dice que lo mejor que yo haga son como trapos de inmundicia. Y dice que esta mujer, hermanos, tenía ya 18 años con esa enfermedad. Y andaba encorvada. Y ninguna manera se podía enderezar. En otras palabras, siempre tenía que estar, hermanos, con ese problema, con esa carga, con esa opresión, con ese temor, con esas cosas que usted no tiene libertad. Mire, dice, y cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Se da cuenta? Porque el Espíritu de Jehová me ungió. ¿Para qué te ungió? Para libertar a los demás. Para que le des libertad. Esta mujer le dijo: mujer, sé libre de tu enfermedad. Él no estuvo ahí tratando de hacer, porque yo quiero decirle que en mí, en el mejor predicador que haya, el mejor evangelista, no existe nada. Es su fe. Su fe es la que se va a conectar con el Espíritu Santo de Dios, con el Dios Todopoderoso, y Él va a enviarle la bendición, la sanidad, la provisión, le va a abrir puertas, le va a sanar y le va a dar lo que usted está esperando. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo dice: y el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Para qué está sobre mí? ¿Nomás para adorno? No. Para vendar, dijo. Vendar a los quebrantados. Vendar a los quebrantados, hermano. Vendar a los quebrantados. Usted no quiere que le pongan más alcohol, más mertiolate ahí porque le arde la herida. Usted quiere que le pongan bálsamo, que le pongan ungüento, que usted trate de entender a esa persona por qué está llorando por 18 años. El hombre de Bethesda tenía 38 años, porque cuando hay una deficiencia física es porque hay una deficiencia espiritual, hermanos. Cuando hay algo fuera en el cuerpo es porque algo está sangrando en tu corazón. Y el Señor en esta tarde dijo: yo quiero publicar libertad a los cautivos, abrir a los presos que sean libres, como el Señor le dijo a esta mujer: eres libre de tu enfermedad. Y mire, y puso las manos sobre ella, pero primero le dijo: eres libre. Las manos se las puso después. Y ella se enderezó. ¿Y qué hacía esta mujer? Glorificaba a Dios. Eso es lo que hace usted cuando usted recibe de parte la unción del Señor. Usted glorifica a Dios. Usted no le interesa, hermanos, quién lo está viendo, quién lo está oyendo, si lo hace bien, si no lo hace bien. Usted no le interesa, es usted y el Señor. Usted y el Señor, porque usted es la que quiere tocar el borde del Señor. Usted quiere tocar el corazón de Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el verso 16 de ese mismo capítulo: y esta hija de Abraham que Satanás había ¿qué? Atado. Quiere decir, hermanos, que las ataduras están ahí. Por eso les dije que quería atar a la hermana, porque un día la até. Le tapé la boca, la amarré, le amarré y le dije: camine, alabe al Señor. Me hacía nomás. No se puede, hermanos. Usted puede gargantarse aquí y decir: hermanos, alaben al Señor. Hermanos, mire que el Señor, hermano. Mientras no se caigan esas ataduras que hay en nuestra vida, hermano. Porque acuérdese que nosotros somos humanos y espirituales. Usted es un ser espiritual. Usted es un ser espiritual. Usted no es solamente humano, así como Jesucristo, que era 100% hombre. Cuando esta palabra, esta espada de dos filos, entra a nuestras coyunturas, nos corrige, nos instruye, nos prepara para toda buena obra, dice la palabra del Señor.
porque somos la hechura, dice Efesios 2:10. Somos la hechura del Señor, y como somos la hechura de Él, vamos a hacer las obras que Él, y mayores que las que Él hizo, tú las vas a hacer también. Porque somos la hechura de Dios, hermanos. Somos la imagen y semejanza. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos vivían y se comunicaban con el Padre, hablaban con ellos todo el tiempo. Ellos habían 4 ríos que fluía el agua, fluía, y cuando fluye el agua hay vida. Cuando hay vida fluye, hay comida, hay vegetación, hay frutas, hay animales, hay de todo. Pero cuando ellos perdieron la comunión por el pecado, se escondieron. Había oscuridad, y así estaba el mundo, hermanos. Al principio estaba el mundo patas arriba, había solo oscuridad, no había luz, hasta que el Señor dijo que se divida la oscuridad con la luz, y Él miró que la luz era bella y resplandecía, y Él comenzó a hablar la palabra, y se comenzó a crear, hermano, las cosas, porque tú tienes poder en la lengua. Y cuando tú confiesas, yo confieso que desde este día en adelante el dolor se va a ir fuera. Yo confieso que los oprimidos van a ser libres en el nombre de Jesús. Yo confieso que los enfermos van a ser sanados. Yo confieso que el Espíritu Santo va a llenar a esta iglesia. Yo confieso que va a haber autoridad en usted. Y usted va a recobrar, como este que tenía la mano seca y no podía hacer nada. Estaba impedido porque una mano no le funcionaba, solo una. Pero cuando el Señor le dijo, extiende tu mano, comenzó a entrar los ligamentos, comenzó a entrar el Espíritu de Dios y comenzó a moverlos. Y él glorificaba al Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos de adorar al que vive, adorar al que reina. Esta mujer dice que estaba atada por Satanás por 18 años. ¿No se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? ¿No se le debía desatar? Porque, hermanos, dijo el Señor, el hombre es Señor del día de reposo. Así es que, hermanos, el Señor dice en esta tarde, todavía por un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz. Caminemos mientras tengamos la luz, hermano. Caminemos, porque cuando es la lámpara a tus pies, tú no vas a tropezar. Te va a enseñar que hay un hoyo y te vas a ir, que hay un stop que dice no lo hagas, vas a pasarte la luz en rojo, que hay algo que está diciendo ten cuidado, slow down. La lámpara es la palabra de Dios, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice tu palabra, Señor. Él es la luz del mundo. Hermanos, dice que mientras está esa luz, para que no nos sorprenda las tinieblas, para que no nos sorprenda como aquella mujer que todos traían, hermanos, las piedras. En la ley de Moisés está dicho que te apedreemos y te matemos. Todos venían, todos jóvenes, ancianos y niños, todos venían para quererle quitar la vida a esta mujer. Todos. Y el Señor escribiendo abajo que te estamos preguntando que es lícito que apedreemos a una mujer que se encuentra haciendo adulterio. Yo se lo estoy parafraseando. Dice que él se levantó la cabeza y le dijo, el que alguno de vosotros esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que cada uno se fue dando la vuelta, dejó la piedra y se fue. Y él, cuando se miró con la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te apedrearon? Ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno, le dijo, pero ¿sabes qué? No peques más.
ya te rescaté, ya te di la salida, ya te salvé, pero no sigas haciendo lo que ya sabes que no tienes que hacer. Entonces, hermano, esta mujer fue libre. Esta mujer, pero los principales, dice el verso 14, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y estos pues venir y ver ser sanados, no en el día de reposo. ¿Se da cuenta? El religioso siempre está poniendo peros. El religioso siempre quiere poner leyes. Pero Jesucristo dijo que no oyeron que David entró a la casa, allí al tabernáculo entró y se comió los panes de la propiciación. Tenía necesidad, hermanos. Y cuando hay necesidad, usted no va a decir, y fíjate, y trabaja tanto y no da esto y no da lo otro. No, hermanos, porque Dios sabe la necesidad que estamos pasando. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, hermanos, el Señor, mire, pistis, ¿qué quiere decir? ¿Cómo dijo? No. Quiere decir seguridad, confianza en Dios. Es el griego. Es la fe, es la certeza. Pistis es la confianza. Es una palabra griega. Es la confianza, es la seguridad, la confianza. Es esa paz, hermanos. Entonces nosotros, dijo el Señor, a esta hija de Abraham no la hubiéramos desatado, hermanos, porque el Señor vino, dice, y volvió a hacer un milagro con aquel hombre que estaba en la hermosa. Yo te digo en esta tarde, hermanos, si tú veniste cargado, veniste con necesidades, el Señor te está diciendo aquí que Él vino para darnos esa libertad.